bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es asesor del movimiento indígena, fue asesor de la alcaldía de Quito y es actualmente consultor económico. Economista Dávalos, les saludamos desde la ciudad de Cuenca. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que están en este momento compartiendo este espacio con nosotros. Bien, le agradecemos por atendernos. Entendemos que está usted con una agenda bastante apretada en función de esta asesoría que estaría dando usted al movimiento indígena. Ante todo, quisiéramos aclarar hasta dónde va el alcance de sus responsabilidades. En realidad representa un acompañamiento que lo vengo haciendo desde que estaba en la universidad. Fui testigo de la creación de la CONAIE, por ejemplo. Acompañado al movimiento indígena en todo este periodo. Estuve en la Asamblea Constituyente y fui una de las personas que propuso el concepto de suma causa para que se incorpore el texto constitucional. Entonces, forma parte de una trayectoria de acompañamiento, de solidaridad, de militancia con uno de los movimientos más fuertes y más complejos en la historia del país y de América Latina, ¿no? En Argentina formé un grupo de trabajo que justamente formaba parte de investigaciones académicas sobre el movimiento indígena, tanto ecuatoriano cuanto a nivel de América Latina, porque la CONAIE es un referente para toda América Latina y en este momento ya es un referente a nivel mundial. O sea, se habla muchísimo de la CONAIE en Europa, se habla en Estados Unidos, en Canadá. Incluso algunas organizaciones de África tratan de entender qué es la CONAIE. Entonces, en este momento es un referente a nivel mundial de resistencia, de organización, de movilización social. En la parte de los antecedentes, antes de entrar en materia, economista Dávalos, fue públicamente conocido que también usted le asesoraba al alcalde Jorge Yunda en temas de carácter económico, pero que esta relación se rompió justamente en el marco de los problemas que acabamos de pasar en el país con las fuertes manifestaciones, su presencia cada vez más activa y evidente con la CONAIE. Cuéntenos qué es lo que sucedió con Jorge Yunda. Lo traemos esto porque trasciende también que Jorge Yunda, así se ha dicho, estaría realizando una especie de purga, separando a funcionarios que alguna relación habrían tenido con el correísmo, que entendemos no es su caso. El alcalde Yunda recibió muchísimas presiones por parte del gobierno nacional, por parte de ciertos sectores de clase media alta aquí de Quito, ¿no? Que todavía procesan cuestiones de racismo, cuestiones de intolerancia con respecto al movimiento indígena. Entonces, el alcalde Yunda, para evitar conflictos con el gobierno y para evitar conflictos con estos sectores de clase media alta, decidió separarme de su equipo de trabajo. Yo estaba trabajando cuestiones importantes como el presupuesto, estaba llevando el presupuesto a un nivel nunca antes alcanzado, que era más de 1.000 millones de dólares en recursos propios, ¿no? Estaba también trabajando en emisión de bonos verdes en los mercados de bolsa de valores para financiar la adquisición de más de 200 buses eléctricos. Estaba trabajando en política fiscal para el desarrollo local, estaba trabajando en el Banco de la Ciudad para dar liquidez que me daba una estrategia de empleo para la ciudad de Quito. Entonces, al separarme a mí del municipio de Quito, entonces la agenda se queda en suspenso. En cuanto a su actuación ya con la CONAIE, entrando en materia, economista Dávalos, a usted en los últimos días se le ha dicho de todo, y perdóneme, pero tengo que repetir algunos de los calificativos que le han puesto. Le han dicho anacrónico, fundamentalista, dogmático, neomarxista, incluso un ex presidente de la República lo ha calificado como un economista ignorante, no refiriéndose directamente a usted por el nombre, pero que no vemos otra opción, pues habla de asesores de la CONAIE. Bueno, te comento que a nivel académico tengo una maestría en Lovaina, Bélgica, tengo un PhD
en una de las universidades más difíciles, del sistema universitario más difícil, que es el sistema francés, donde ahí realizar un PhD realmente es muy difícil, ¿no? Y además tengo un postdoctorado, o sea, soy de los pocos economistas de este país con postdoctorado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tengo varios libros que han sido traducidos a otros idiomas. Tengo papers, tengo una carrera de investigación, publicado varios artículos en revistas internacionales, tengo una trayectoria académica y además soy profesor de posgrados, justamente con mis títulos. Entonces, créeme que no me llega ningún tipo de calificativo, porque yo pienso que cualquier crítica no puede ser ad hominem. ¿Qué significa ad hominem? Significa utilizar no el argumento, sino la persona. Yo lo que he propuesto al país es un debate sobre ideas. Lo que he advertido al país son circunstancias que, si se toman ciertos tipos de políticas económicas, van a conducir y van a generar determinado tipo de fenómenos en la sociedad. Y todo lo que yo he dicho se ha cumplido, o sea, todo lo que yo he dicho se ha cumplido. Anticipé en el año pasado, en diciembre del año pasado, que se venía un paquetazo económico. Anticipé que se iba a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario. Anticipé asimismo que este acuerdo con el Fondo Monetario nos iba a traer muchísima conflictividad social. Entonces, más allá de lo que puedan decirme, o sea, yo como científico social lo que hago es tratar de entender la realidad, tratar de comprender cómo va esa realidad a comportarse en un futuro y decirle al país. En este momento, mira, con esta ley que acaban de enviar, el sistema de dolarización en crisis, ¿no? Entonces, ya lo he dicho muchas veces y ahora lo he vuelto a repetir, y tiene que ver con mi formación académica, tiene que ver como científico social, y cualquier adjetivación que pueda darse o cualquier criterio ad hominem, simplemente no lo tomo en cuenta, o sea, ni siquiera lo considero justo en el debate. Lo que tiene que considerarse son ideas, no objetivos para las personas. Hablando, economista Dávalos, de esta última coyuntura que aún no ha pasado, pues a nuestro modesto entender nos encontramos en una especie de tregua mientras se discute el contenido del nuevo decreto. Su presencia empezó a ser conspicua, notoria, a través de una de las piezas que hoy han sido calificadas como fake news y que el gobierno intenta desvirtuar a través de campañas de todo tipo. Nos consta, y esto tenemos que decirlo, que usted ha sido consistente en su posición con respecto al Fondo Monetario Internacional mucho antes de la coyuntura actual. Pero su entrevista en Ecuador Inmediato fue una de las piezas que empezó a circular, sobre todo en la red WhatsApp, y uno de los mensajes que traía esta entrevista que preocupó a todos los ecuatorianos fue el de que si se avanzaba con el acuerdo y se lo sustentaba con el Fondo Monetario Internacional a través del decreto 883, lo que iba a venir es el fin de la dolarización. Explíquenos sobre esta pieza periodística, en qué marco se dio. El señor Arauz no es desconocido, es una persona respetable como todos los ecuatorianos, pero que ha sido calificado como un comunicador muy cercano al correísmo, así como su portal Ecuador Inmediato. ¿Cómo se dio esta entrevista y cómo los mecanismos de su divulgación en momentos de crisis en los que vivía ya el país? De mi parte, yo soy muy ecuménico, trato de ir a todos los espacios a los que me invitan a conversar y nunca discrimino si un medio de comunicación tiene determinado tipo de militancia o compromiso, nunca. Sea esta de izquierda, derecha, centro, nunca discrimino, porque lo importante para mí es el debate político. En ese sentido, el mes de marzo del presente año, una vez que se firmó la carta de intención, yo escribí un tuit en el que decía que después de haber leído en profundidad la carta de intención en inglés, me preguntaba por qué el Fondo Monetario quiere desdolarizar al país. Ese es el tweet que yo puse el mes de marzo. Producto de ese tweet, en el mes de marzo de este año me invitan varios medios de comunicación, entre ellos los medios al cual usted hace referencia. Y empiezo a desplegar una serie de argumentos de tipo técnico-económico que tienen que ver con la oferta monetaria y la liquidez total.
En esos argumentos voy demostrando que si se afectan las condiciones de la oferta monetaria y la liquidez total, un esquema como el esquema de dolarización no puede recibir eso. Es decir, si usted elimina el impuesto a la salida de divisas, si se elimina el coeficiente de liquidez doméstica, si se elimina el requisito de liquidez para los bancos, y si además se cambia la estructura institucional de la dolarización y se le da autonomía al Banco Central, la oferta monetaria y la liquidez total no pueden resistir eso. O sea, la fuga de capitales, etcétera, pueden provocar un vacío, y ese vacío puede generar la desdolarización. Eso es lo que yo establecí en esta entrevista, y que además está siendo fundamentado por papers y por documentos académicos, ¿no? Lo que yo dije en marzo, que se sostiene además porque es una posición absolutamente académica, fue utilizado, por así decirlo, o fue de una u otra manera socializado con la población en pleno contexto de los levantamientos. Yo no lo hice, yo no socialicé eso, es más, me había olvidado de esa entrevista porque yo tengo muchísimas entrevistas y me había olvidado de esa entrevista, pero se convirtió en viral. Se convirtió en viral y trasladó de celular en celular, se escuchó en barrios, se escuchó en casas, se escuchó en todos los rincones del país, se volvió absolutamente viral, y eso permitió que la ciudadanía comprenda que lo que estaba en juego no era solo la eliminación de los subsidios de las gasolinas, sino un programa mucho más amplio que el Fondo Monetario Internacional, porque toda la política que implica el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted y la CONAIE no tuvieron nada que ver con la divulgación de esta entrevista en las redes sociales? ¿Perdón? Si es que usted y la CONAIE tuvieron algo que ver con la divulgación de esta entrevista en las redes sociales en esa coyuntura. No, para nada. Absolutamente, yo fui sorprendido porque a mí también me llegó de unos 3 o 4 medios esa entrevista. Al principio no le había prestado atención, después cuando lo escuché en la noche en la casa, porque en la mañana estábamos ocupados, vi que era mi entrevista y me sorprendí. Ahora, entonces allí, nosotros no tenemos absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver con eso. Allí, reitero, economista Dávalos, quizá lo más preocupante que encerraba esa entrevista era la amenaza sobre el fin de la dolarización, y allí es en donde su posición ha contrastado diametralmente con lo que han expresado otros economistas ecuatorianos, desde, por mencionar algunos nombres, Alberto Acosta Burneo, Walter Spurrier, Augusto de la Torre. Todos ellos manifestaban lo contrario, de que la dolarización no estaba en riesgo en la coyuntura actual, ya una vez emitido el decreto 883, que más bien se la sustentaba, y señalaban, para resumirlo de alguna manera, de que cuando Ecuador no puede honrar sus obligaciones de deuda pública, sobre todo aquellas de deuda externa, entonces sí estaría en riesgo la dolarización. Bueno, le comento que la persona que dijo que estaba en riesgo la dolarización, si ese decreto se eliminaba, fue el vicepresidente Sonocosta. Si el decreto se eliminaba. Y después Alberto Acosta Burneo hizo un tuit en el que decía que si ese decreto no se aplicaba y se eliminaba ese decreto, se derogaba ese decreto, entonces la dolarización corría riesgo. Claro, no claro. Pero es la tesis contraria, justamente. Claro, es la tesis contraria a lo que usted señalaba. Eso, ¿no? Entonces fue público, no sé si usted lo vio en las noticias. Sí, cómo no. Cómo no, solamente le indico que ese es... Perdóname, siempre hay dificultades en este tipo de comunicación, se nos cruzan las señales, pero economista Dávalos justamente hacía hincapié en esto porque es la antítesis de lo que usted señalaba, es decir, esencialmente usted señalaba de que acogiendo y honrando el acuerdo ya firmado con el Fondo Monetario Internacional reflejado en ese decreto, se ponía en riesgo la dolarización. Los otros economistas decían lo contrario. Y después, cuando les convenía, decían que la dolarización estaba en riesgo, ¿no? Ahora, mira, yo no estoy solo, somos un grupo de economistas que comparten conmigo esta posición. Tú tienes ahí, por ejemplo, muy preocupado por la dolarización y por esta ley al economista Diego Borja, que fue exministro y también fue principal autoridad del Banco Central. Tienes asimismo conmigo en esta posición al economista Carlos de la Torre, que fue ministro.
Tienes a Andrés Mireros, que fue secretario general de Planificación. Tienes a Pedro Páez, que está en la misma posición, que fue superintendente de control de poder de mercado. Tienes a Katiuska King, que fue el ministro de Economía. Entonces... nos está mencionando, y le hago hincapié, economista Dávalos, a algunos de ellos que estuvieron muy relacionados con el correísmo. Lo que pasa es que los últimos 14, 15 años forman parte del sector político y no somos tan viejos hoy como para hablar de los años 90, ¿no? Entonces tenemos que hablar gente que de una u otra manera ejerció funciones en los últimos 15 años, porque antes de pronto no teníamos edad para hacerlo, ¿no? Pero sí, esas personas forman parte del debate político, porque los anteriores también fueron ministros, pero el siglo pasado, pues aquí Mauricio Bosch y todos ellos, ¿no? Bien, ahora vayamos más adelante, economista Dávalos, más allá del tema exclusivo del riesgo o no a la dolarización. ¿Qué es lo que se propone? Hay críticas también en el sentido, sin dejar de reconocer la legitimidad de la protesta, además la imposición de posiciones a través de lo demostrado, sobre todo en las calles, que ha puesto en una especie de pináculo a la CONAIE y a otras organizaciones sociales. La pregunta es ¿qué viene? Y hay quienes se preocupan y dicen, como para mencionar concretamente quién, el economista Augusto de la Torre, que no le corresponde ni a la CONAIE ni a los movimientos sociales dictar política económica en Ecuador, y que lamentaba esto, que para bien o para mal hay un gobierno que está en funciones y este es el que tiene que definir las políticas económicas. Pero entendemos que la CONAIE está yendo más allá con su asesoramiento y está incluso proponiendo lo que ha calificado, por lo menos su principal dirigente, un nuevo modelo económico en Ecuador, que se lo empieza justamente el día de hoy a debatir en un cabildo popular en la capital de la República. ¿Qué se pretende? ¿Qué aristas, qué componentes tiene este nuevo modelo económico? En primer lugar, toda política económica tiene que ser consensuada con la población, porque es la población la que recibe los efectos de la política económica, es la población la que paga impuestos, es la población la que asume el costo y financia directamente los bolsillos de esa política económica. Y esa política económica tiene que generar estabilidad y tiene que generar prosperidad. Tiene que fundamentarse en criterios de equidad social. Tiene que fundamentarse en criterios de progresividad, de tal manera que establezca una igualdad, por así decirlo, de condiciones con respecto a la recaudación tributaria. Entonces usted no puede decirles a los ecuatorianos, mire, ahora van a pagar más por los pasajes, van a pagar el doble por los pasajes, van a pagar más por la canasta básica, y en cambio decirles a los empresarios, bueno señores, ustedes ahora en cambio van a pagar menos. Pues vamos a perdonar 4.000 millones a los empresarios y vamos a castigar en cambio a los más pobres. Eso en política económica no se hace, porque eso genera conflictos, o sea, porque la gente reclama con justa razón, porque además estamos en un contexto de democracia, y dice por qué esa política económica tiene un doble rasero. ¿Por qué nos castiga a nosotros los pobres que no tenemos recursos, que no tenemos empleo, que tenemos una situación muy, muy difícil, nos castiguen? En cambio, a los grandes empresarios les perdonan impuestos, ¿no? Eso plantea una asimetría, eso plantea una desigualdad fundamental de legislar en función de grandes grupos económicos, en función de intereses corporativos. Entonces, lo que hay que decirles a los policymakers, como es el nombre técnico, es decir, a los hacedores de políticas económicas, hay que decirles que legislen de acuerdo al programa que presentaron para las elecciones, de acuerdo a lo que estableció la ley cuando ganó el presidente y se aprobó por la Asamblea Nacional el plan plurianual y el plan de desarrollo. Que no salgan de estas líneas maestras que definieron y definen la política económica y por la cual votaron los electores. Por el caso contrario sería engañar al elector. Y una relación política no puede sostenerse en el engaño, no puede sostenerse en las falacias. Entonces, y solo pensemos lo que nos pasaría si en nuestro hogar, nuestro cónyuge nos engaña, o nuestros hijos nos engañan. Eso rompe la relación de pareja, pues eso rompe la relación interior de la familia.
Imagínate a nivel político que tiene que ver con todos los intereses. Un presidente que dice que voy a hacer ABC, tú das el voto porque él te está diciendo eso, que va a hacer ABC y confías en él, y después hace exactamente lo contrario. Es como en tu relación de pareja, o sea, tu pareja te dice que hace una cosa y hace lo contrario, eso rompe la relación. Entonces eso fragmenta la política, rompe la política, y eso es lo que ha hecho el presidente Moreno, ¿no? Ha fracturado la política y la consecuencia de esta fractura política que se está dando en estos días. Por eso la gente dice, no, recuperemos los proyectos originales de una política económica sustentada en la justicia, sustentada en la equidad. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento en Quito al inaugurar el día de hoy el Parlamento de los Pueblos, para después inaugurar parlamentos de los pueblos a nivel provincial, para que sea la ciudadanía, para que sea el pueblo ecuatoriano el que construya su propio futuro. Ahora, economista Dávalos, pedirle al presidente Lenín Moreno que gobierne de acuerdo con el programa que presentó para las elecciones, con su propuesta electoral, o que gobierne con el plan del buen vivir que había reemplazado desde hace tiempos ya a un plan estratégico del Estado, sería pedirle que gobierne con teorías y con praxis correístas. No se trata de correísmo o no correísmo, se trata de baremos mínimos que tienen que ver con la ética y tienen que ver con la democracia y la transparencia. El presidente generó un plan que se llama Toda una Vida. Nunca le dijo al pueblo ecuatoriano que iba a firmar con el Fondo Monetario Internacional y que iba a entregar la condición económica a las cámaras empresariales. Esa es la agenda política de Lazo, no es la agenda política del presidente Moreno. Entonces, independientemente de la relación que pueda tener con el anterior gobierno, hay que ser coherentes en la vida, hay que ser éticos en la vida. Si usted dice que va a hacer una cosa, no puede justificarse y hacer lo contrario por cualquier evento externo, porque eso no es ético. Mantenga siempre y en todo momento, sobre todo a nivel político, la ética, incluso a nivel personal. O sea, tú no puedes decirle a tu pareja que has hecho eso porque las circunstancias te obligaron a hacer eso no es ético. Siempre una relación de pareja, una relación política, tiene que sustentarse en la transparencia. Son contenidos éticos que nos permiten construirnos como sociedad. Entonces, decir que Moreno no podía llevar adelante la política económica porque es correísta es tratar de justificar la falta de ética de un gobierno que entregó la conducción económica a grandes grupos empresariales, cuando esos grupos empresariales no ganaron las elecciones. ¿Qué es lo que se va a discutir el día de hoy en el Parlamento Popular? Si podemos ponerlo puntualmente, ¿cuáles son los principales ejes de lo que sería este nuevo, no sé si calificarlo, programa de gobierno, o por lo menos este cúmulo de políticas económicas que se van a proponer? Bueno, en este momento se van a discutir aspectos generales de conformación de este Parlamento, la dinámica, la metodología, las representaciones, cómo se van a respetar estos espacios a nivel nacional. Y después de eso, me imagino que se conformarán comisiones técnicas y una de esas comisiones trabajará el decreto que tiene que trabajarse con respecto a los subsidios de los combustibles, de acuerdo que se lleva con el gobierno nacional. Esa al menos es la idea que se tiene con respecto al Parlamento de los Pueblos. Ahora, hay, economista Dávalos, aquí un referente que es repetido continuamente, que es parte de posiblemente de los dogmatismos a los cuales se refieren otros economistas o el expresidente Osvaldo Hurtado. Ese concepto de que el Fondo Monetario Internacional presiona al gobierno para favorecer a la clase dominante empresarial en detrimento de los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿Es este un precepto que se tiene en cuanto a la generación de esta propuesta alternativa? Y es totalmente cierto, ¿no? Porque fíjate tú, en la carta de intención, tú puedes ver una frase que dice rebalancear el sistema tributario desde los impuestos directos hacia los impuestos indirectos. Hay varias frases en ese sentido, pero esa frase significa
cobrarles más a los que menos tienen y perdonarles a los que más tienen. Eso dice el Fondo Monetario Internacional, es una carta de intención. Fíjate que justamente por eso yo propuse a la Corte Constitucional que se hace un control constitucional sobre la carta de intención, propuse una acción de inconstitucionalidad. Porque fíjate, el Fondo Monetario en esa carta de intención tiene otra frase que me parece a sí mismo muy reveladora, que dice que es necesario un régimen de precarización laboral para las mujeres y para los jóvenes. Entonces, o sea, no es exageración. Si se revisa la carta de intención, que no hay además la versión en español, el gobierno no tiene una versión en español de ese documento, la firmó en inglés, lo cual además afecta al texto constitucional, pero las frases que hay en la carta de intención son realmente muy lesivas para el pueblo ecuatoriano, para los jóvenes sobre todo. El día de ayer conversamos con el ministro de Economía, Richard Martínez. Él señalaba que las contrapartes, porque no es una sola, que están discutiendo la generación del nuevo decreto, tienen claridad en que hay que resolver el problema económico del Ecuador y que sin eso ninguna solución será válida. Vamos a tomar un solo punto en esto, que es el recurrente financiamiento al que ha tenido que acudir el gobierno ecuatoriano. Se dice que el gobierno de Lenín Moreno, entre emisiones de bonos y créditos de diferente tipo, incluyendo los del Fondo Monetario Internacional, ha endeudado al país en $15,000 millones más, y esto ya no es sostenible para la economía del país. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ha dado una alternativa de financiamiento con intereses que están más acorde con los intereses que países que están en mejor situación económica tienen. Hablar de los altísimos intereses que han sido calificados incluso como usura, a los que tuvo que acceder el gobierno anterior, por su aislamiento, como los créditos con la China, el pignorar el petróleo ecuatoriano, etcétera, etcétera, son parte de esta desgracia que vive Ecuador en el tema económico. Le pregunto, economista Dávalos, al satanizar de alguna manera al Fondo Monetario Internacional, se está diciendo también no a estos créditos, pero dudo que considere usted que es ético o consecuente con un programa de gobierno el continuar con estos créditos con la China o con otros países, quizás Rusia u otros, que puedan ofrecer alternativas a los créditos del organismo multilateral. Bueno, en primer lugar, indicarte que el Fondo Monetario entrega 4.000 millones en 3 años. Es decir, alrededor de 1.000 millones por año, y te entrega alrededor de 250 millones cada 3 meses, lo que significan algo así como 80, 90 millones al mes. En otras palabras, no es una cantidad significativa. En segundo lugar, indicarte que el hecho de que tú firmes con el Fondo Monetario no es condición para que hagas emisión de bonos. Tú puedes hacer emisión de bonos independientemente del Fondo Monetario Internacional. Tercero, que una cosa es la tasa de interés de los créditos y otra cosa es la condicionalidad que establece el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario te presta a una tasa de interés efectivamente baja, pero te establece condicionalidades en las cuales te quitan las palancas del manejo económico. Te dice, tú ya no puedes hacer política económica, déjame hacer a mí tu política económica. Es como si la tarjeta de crédito te dijera, está bien, de ahora en adelante yo voy a decidir tu gasto, tú me entregas tu salario y yo voy a ver a quién pago, ¿no? Entonces aquí de lo que, recibes de tu salario, voy a hacer un fondo para que se garantice el pago de la tarjeta de crédito, ya vas a sacar a tus hijos de la escuela particular, vas a enviarlos a la escuela fiscal, tu hijo va a dejar de estudiar en la universidad y va a este momento a trabajar para alimentar este fondo, pues hay que pagar la tarjeta de crédito. Esas condicionalidades son las que le hacen daño al país. Entonces no se trata de una cuestión financiera, no se trata de una cuestión de tasa de interés, se trata de soberanía. Ahora, y la soberanía no se negocia.
Economista Dávalos, yendo a soluciones concretas en este tema, si bien en esa metáfora que usó el 13 de octubre Richard Martínez de la familia y la familia que no puede seguir endeudándose, cabe preguntar si no es el Fondo Monetario Internacional la entidad que va a seguir prestando a Ecuador. Por más medidas que se tomen, no va a poder prescindir Ecuador de ayuda externa hasta que se equilibren un tanto más sus finanzas. ¿Cuáles serían las fuentes a las que Ecuador puede acudir, sabiendo que toda esta situación ha incrementado ya significativamente el riesgo país? Te comento que en este momento no tenemos un choque externo que amerite acudir al Fondo Monetario Internacional porque hemos vendido el precio del petróleo por encima de lo que habíamos planificado. Tampoco tenemos un choque interno, qué sé yo, un terremoto y demás que haya afectado a la capacidad productiva del país. Seguimos produciendo más o que antes incluso, ¿no? Es decir, que no hay necesidades urgentes del fisco, ¿es lo que nos quiere decir usted? No hay necesidades urgentes del fisco, eso es falso, eso es mentira. O sea, le mintieron al país, le están mintiendo al país con esta información. ¿Tiene un superávit, tiene reservas Ecuador como para enfrentar sus obligaciones? No, o sea, solamente te quiero indicar una cosa. Estamos en el mes de octubre. En el mes de octubre se cierran ya la programación fiscal, se establecen los recursos para noviembre y diciembre y se entrega la proforma en el mes de octubre a la Asamblea Nacional. Entonces, en el mes de octubre ya no cabe hablar de déficit fiscal, ya no existe el déficit fiscal en el mes de octubre. Y no sabemos si en el próximo año haya o no haya déficit fiscal, depende de la programación presupuestaria. Entonces le mintieron al país, le exageraron al país, le manipularon al país. Y eso, claro, cuando se les demuestra que le mintieron al país, a estos personajes no les gusta, ¿no? Por eso empiezan a insultar. Bien, hay otra constante que entendemos no va a variar, economista Dávalos, que es la elevación del precio de los combustibles, pues en la parte culminante de los acuerdos se habló de focalización, de derogar el decreto sí, pero para reestructurarlo con una focalización. Se entiende que los combustibles van a subir en el Ecuador. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, hablando de la CONAIE, y usted como asesor, en cuanto al manejo de la focalización del subsidio a los combustibles? Que no va a haber focalización de los subsidios, que no se va a permitir el incremento de los subsidios, que se le va a exigir al Estado que transparente las cuentas, que tenemos que exigir al Estado, por ejemplo, saber cuánto le costó al país ese subsidio a los grandes grupos empresariales cuando se produjo la remisión de las deudas tributarias que tenían estas empresas. Entonces, decirle al pueblo ecuatoriano que vamos a mantener la consistencia, la coherencia, la sindéresis con lo que ha manifestado la población ecuatoriana de derogar el decreto 883. Lo que sí se va a trabajar es una línea de subsidios, por ejemplo, a la agricultura. Necesitamos entregar a los agricultores, sobre todo de pequeña escala, los recursos necesarios para garantizar la soberanía alimentaria. Pero no se va a topar ni el diésel ni la gasolina, no vamos a permitir eso. ¿Sabe el ministro Martínez, lo han discutido en alguna instancia hasta este momento, esa posición que tendría la CONAIE, la de que no se revisen los precios de los combustibles de ninguna medida? Lo que pasó en la última reunión de que íbamos a trabajar justamente esto. El gobierno envió a un consejero y a un subsecretario. Así de responsable es el gobierno con su país. Es decir, que no se han dado reuniones de alto nivel desde aquella reunión del domingo 13 de octubre. El gobierno, fuera de esa reunión del 13 de octubre, en la siguiente reunión, envió a un subsecretario al tercer nivel a dialogar con toda la dirigencia y el equipo del sector del movimiento indígena. Entonces el gobierno no tiene voluntad. El gobierno piensa que puede emitir el nuevo decreto con una estrategia de focalización y que con eso soluciona el problema.
Economista Entonces, el Dávalos, gobierno está jugando con fuego. para no dejar suelto un dato de lo que usted acaba de señalar y de las acusaciones que se le hacen a usted de utilizar con frecuencia verdades a medias, explíquenos sobre la remisión tributaria. Algunos análisis hemos tenido la oportunidad de ver, de escuchar a expertos también, en el sentido de que la remisión tributaria se justificaba en un 50% aproximadamente era intereses en mora, y lo que se trataba era de recoger de una cifra, sí, que bordea los 4,000 y pico de millones de dólares, dinero efectivo para el Estado sin sacrificar el capital. Se dice también de que realmente lo que se perdonó, por ponerlo en otras palabras, lo que fue objeto de esta remisión tributaria no va más allá de unos 1.200 millones de dólares y que además no favoreció principalmente a los grandes contribuyentes, sino a micro, pequeños y medianos contribuyentes que serían la mayoría. Explíquenos la dimensión de esto, que en la cifra macro sobre todo no son 4.500 millones, sino 1.200 millones aproximadamente, que son o que es una diferencia muy significativa. Le escucho totalmente, sí. Lo que pasa es que estoy entrando ya a grabar un programa de televisión en este momento y queda abierta esta discusión para una próxima entrevista, entonces quería despedirme porque estoy ya por entrar a grabar un programa de televisión y como ya me están pidiendo que entre al set de televisión. Entonces yo te agradezco muchísimo, queda pendiente este tema, lo vamos a resolver, te voy a explicar al país por qué son 4,000 millones de dólares con números, con datos, con cifras, para que el país sepa lo que hizo Lenín Moreno, cómo perjudicó a los pobres y favoreció a los más ricos. Gracias. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, economista Dávalos. El economista Pablo Dávalos es, como ustedes lo han escuchado y él lo ha confirmado, el principal asesor en materia económica del movimiento indígena. Acabamos de confirmar también que el movimiento indígena está proponiendo un nuevo modelo económico con ribetes que van más allá de lo exclusivamente económico. Ciertas políticas de Estado se pretenderían tratar y proponer en la mesa de discusión al gobierno. Otro tema muy importante que concluimos de las declaraciones del economista Dávalos es que la posición de la CONAIE va a ser firme en el sentido de que no se suban los precios de los combustibles, lo que significa poner en dos orillas totalmente distantes a la posición del gobierno de Lenín Moreno y de la CONAIE y de las organizaciones sociales, en un diálogo que también nos ha dicho Pablo Dávalos no se ha iniciado. El gobierno a una primera sesión mandó a funcionarios de segundo y de tercer nivel, por lo que ninguna propuesta ha sido aún evacuada. Una situación bastante contrastante con la que describió Richard Martínez, ministro de Economía, en este mismo espacio el día de ayer.